Ya es la última clase hoy, terminamos. Chicos, a los que recién se conectan, en el chat escriban su nombre y su carrera para que sea la asistencia. Bueno, la semana pasada hemos trabajado con extremos de una función, hemos calculado los extremos absolutos de una función, que son los máximos valores que toma la función. Y después hemos trabajado con los extremos relativos. Para los extremos relativos lo que hemos utilizado ha sido el criterio de la primera derivada, pero también para los extremos podemos utilizar el criterio de la segunda derivada. Entonces hoy vamos a comenzar con el ejercicio 6C, ¿sí? En donde, ¿qué nos dice este ejercicio? Dice, halle si existen los extremos relativos de las funciones dadas, utilizando, cuando sea posible, el criterio de la segunda derivada.
Y la función que tenemos es la función h, que está acá. Entonces veamos qué es lo que nos dice el criterio de la segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Tenemos una función f y un numerito c, tal que la derivada en ese valor es 0. Entonces, ¿qué nos dice? Que si la segunda derivada es menor que 0 en ese valor, entonces f de c es un máximo relativo. Y si la derivada es mayor que 0, f de c es un mínimo relativo. Quiere decir que en el criterio de la segunda derivada, los números donde lo vamos a poder aplicar a este criterio, sí van a ser los números críticos, pero los números críticos que provienen únicamente de que hacen 0 la segunda derivada, es decir, no vamos a poder utilizar el criterio de la segunda derivada en los números críticos que venían de que la derivada no está definida, pero que sin embargo el numerito sí pertenece, o sea, tiene que estar definida la función para ese valor y la derivada hacerse 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, acá tenemos la función h, tenemos que encontrar la derivada de la función, encontrar los numeritos que anulan a la derivada y entonces analizar el signo de la segunda derivada para esos valores. Entonces, bueno, tenemos que derivar esta función. Antes de derivar, veamos el dominio de esta función. Es el producto de dos funciones. Esta función que está acá es la composición de un polinomio con una potencia y una radicación. Y, bueno, acá un polinomio de tercer grado. El dominio de esta función son todos los reales porque el índice de la raíz es negativo, perdón, es impar, entonces el valor de u puede ser cualquier número real y no tenemos nada en el denominador, no tenemos a la variable en el denominador, entonces no hay ningún valor para sacar que anule el denominador o algo por el estilo para el cual, digamos, la función no esté definida. Dominio R. Después, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada de la función. Bueno, entonces acá tenemos la función h, acá, bueno, ya vamos a ir viendo por partecita, como acá tenemos que hacer la derivada de esta función, y lo que tenemos acá es un producto de funciones, quiere decir que vamos a tener que usar la regla de derivación del producto. Y esa regla que nos dice, bueno, la derivada de la primera función, o sea, derivo de esto que está acá, 2 tercios por 1 menos 3 elevado a 2 tercios menos 1, que es menos 1 tercio, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda función, o sea, por la derivada de 3u, perdón, de u al cubo, eso es 3u cuadrado. Bueno, si trabajamos un poquito algebraicamente, acá nos quedaría algo así. 2u al cubo sobre 3u menos 3 a la 1 tercio. Porque esto que está con potencia negativa, con exponente negativo, pasa al denominador. Y después acá tenemos más u menos 3 elevado a 2 tercios. Bueno, vamos a poner el 3 acá. Por u cuadrado. Si sacamos este común denominador,
Sacamos como un denominador 3 por un menos 3 a la 1/3. Y acá, ¿qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar 2u al cubo más 9, porque todo esto dividido en el denominador de acá, que es 1, multiplicado por lo de arriba, nos va a quedar 9. U menos 3 a la 2/3 por u menos 3 a la 1/3, eso es u menos 3 por u cuadrado. Si seguimos trabajando un poquito más, aplicando propiedad distributiva, bueno, nos queda expresada de esa manera la derivada. El dominio de la derivada, bueno, es el conjunto de todos los reales, solamente que ahora hay que sacar el numerito 3 porque anula el denominador. Entonces acá son todos los reales, excepto el 3. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces tenemos que buscar los números críticos de la función, porque lo que estamos por buscar son los extremos relativos. ¿Y dónde se dan los extremos relativos? Se dan, si es que hay extremos relativos, están en los números críticos. Bueno, entonces vamos a determinar los números críticos, es decir, los números que anulan a la derivada o los números para los cuales la derivada no está definida, pero que sí pertenecen al dominio. Entonces buscamos los números críticos de h, quiere decir que estamos buscando los valores de u que hagan 0 a la derivada. ¿Qué quiere decir? Que hagan 0 a esta expresión que tenemos acá. ¿Y cuándo esta expresión va a ser igual a 0? Cuando el numerador es igual a 0. Entonces, si factoreamos acá, obtenemos que podemos sacar factor común u al cuadrado porque aparece en ambos términos y acá nos queda 11u menos 27. Quiere decir que esto tiene que ser igual a 0. Y como acá tenemos un producto igualado a 0, ¿cuándo el producto es igual a 0? Cuando alguno de los factores se hace 0. Es decir, esto es igual a 0 si esto es 0, o sea, si u cuadrado es igual a 0, y que u cuadrado sea igual a 0 significa que u es igual a 0, y este numerito sí pertenece al dominio de h, porque el dominio de h eran todos los números reales. Y después, cuando 11u menos 27 sea igual a 0. Entonces, si de acá despejamos u, obtenemos este valor, 27 sobre 11, que pertenece al dominio de h. Entonces, y después tenemos que determinar los otros números críticos para los cuales la derivada no está definida. Cuando no existe la derivada, no está definida si u es igual a 3, y este valor sí pertenece al dominio de h porque era el conjunto de todos los números reales. ¿Qué significa esto? Que tenemos 3 números críticos entonces. Tenemos este numerito, 0 y 3. Así que ahora vamos a ver, vamos a tratar de aplicar el criterio de la segunda derivada. Por lo que habíamos hablado recién, ya de entrada estamos viendo que para este valor no voy a poder utilizar el criterio
de la segunda derivada, porque la derivada no está definida para este valor. Pero bueno, por lo pronto vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para estos dos valores. Bien, entonces acá tenemos que la derivada en 0 es igual a 0 y que la derivada en 27 sobre 11 es igual a 0. Entonces, para ver si podemos aplicar el criterio de la segunda derivada en estos dos valores, necesitamos calcular estos dos, necesitamos calcular estos dos valores, exactamente necesitamos ver el signo, no exactamente el valor, sino ver qué signo tiene la segunda derivada en esos dos numeritos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar la segunda derivada. Bueno, acá teníamos lo que era la primera derivada, así que ahora vamos a calcular la segunda derivada. Como tenemos un cociente, acá ya si está en el denominador, acá era un más, ¿sí? Elevado a un tercio. Bueno, calculemos entonces la segunda derivada. Como tenemos un cociente, aplicamos la regla de derivación del cociente. ¿Cómo era esta regla de derivación? Bueno, derivamos la función del numerador. Si derivamos acá, nos queda 11 por la derivada de u al cubo, y la derivada de u al cubo es 3u cuadrado. Entonces 11 por 3 nos queda de 33 u al cuadrado, menos 27 por la derivada de u cuadrado. La derivada de u cuadrado es 2u. Entonces 27 por 2, 54 por u. Por la función del denominador sin derivar. Menos, ahora la función del numerador sin derivar, por la derivada de la función del denominador. Entonces, la constante por la derivada de u menos 3, elevado a un tercio. Entonces, esto va a ser un tercio por u menos 3 elevado un tercio menos 1 menos 2 tercios. Todo esto sobre la función del denominador elevada al cuadrado. O sea, 9 por u menos 3 elevado a 2 tercios. Bueno, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito algebraicamente para llevarla a una expresión más sencilla. Bueno, ya vemos de que este 3 con este 3 se van. Vamos a escribir ahora. Tenemos la derivada segunda de u. Esta expresión que tenemos acá de u menos 3 elevado a 2 tercios, esto lo voy a escribir en el denominador, pero en el denominador del numerador, o sea, no en el denominador acá, sino que lo vamos a escribir así.
Y entonces vamos a sacar como un denominador esta expresión en el denominador y después lo vamos a escribir acá abajo. Y con eso ya vamos a tener una expresión más sencilla para la segunda derivada. Entonces, bueno, sacamos como un denominador elevado a 2 tercios. Nos queda u menos 3 a la 2 tercios por u menos 3 a la 1 tercio, entonces nos queda u menos 3, así que acá tenemos, y si distribuimos este 3, nos queda 99 u cuadrado menos 3 por 4 es 12, 162 u por u menos 3, por u menos 3, menos 11 menos 27 u cuadrado. Todo esto sobre 9 u menos 3 elevado a 2 tercios. Profe, ¿por qué en el denominador es elevado a 2 tercios? En este denominador, en el denominador acá, Sí, porque era en, el, en la reglita de derivación del cociente queda sí, la es función, elevado al cuadrado, ¿o no? claro, sí, al cuadrado. Entonces, si elevamos esto al cuadrado, o sea, 3 u menos 3, nos queda elevado a 2 tercios, porque acordate que eh, si elevamos al cuadrado, bueno, acá queda el 9, 3 al cuadrado es 9, y cuando multiplicamos, o sea, esto al cuadrado quiere decir de que las potencias se multiplican. Perdón, acá era un Ah, 3, acá era un 3, gracias. y acá era un 1. Las potencias se multiplican y por eso quedan 2 tercios. Voy a borrar este pedacito. Bueno, ¿qué es lo que nos queda hacer? Profe, Sí, ahí sí, le falta el U al cubo en el 11 en el numerador. tenés razón. Muy bien, tenés razón. 11 u al cubo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a escribir esta función u menos 3 elevado a 2 tercios en el denominador. Quiere decir que u menos 3 nos va a quedar elevado a 4 tercios porque los exponentes se van a sumar. Y bueno, en el numerador acá todavía nos falta hacer propiedad distributiva y sumarlo con en esto que tenemos acá. Eso lo podemos hacer en un cálculo auxiliar para no escribir tanto en el numerador. Entonces, si aplicamos propiedad distributiva, nos va a quedar así. 99 por u al cuadrado. Perdón, por u al cubo. Estoy, 99, entonces estoy aplicando propiedad distributiva de acá, este con el otro, así. 99 u al cubo menos 3 por 9, 27, menos 280, 297, perdón, ahí he multiplicado mal yo. Estoy multiplicando ahora 99 por 3. No, 99, sí, 99 por 3. 3 por 9, 27, 28, 29. Ah, sí, está bien, estaba bien, 287. No, 297. 297 u cuadrado.
Después ahora con el 162, entonces acá es menos 162 u al cubo menos, voy a seguir escribiendo abajo porque no me alcanza, 2 por 3, 6, menos 486 por u, menos 11 u al cubo más 27 u cuadrado. ¿Y a qué nos queda igual esto? Bueno, tengo 99 u al cubo menos 162. Profe, porque decía al cuadrado, ¿no? El 162 u al cuadrado. 162 u al cuadrado. 162. No, 162 u sería, porque estoy multiplicando 162 u por 3. Perdón, estoy multiplicando, perdón, 162 por u, tenés razón, u al cuadrado. Sí, 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 he puesto el cubo ahí. Ahí. Y algo me está faltando, era el 11 u al cubo acá. Ay, todos los exponentes me he equivocado. Y acá era u al cubo. Ahí está. Entonces, quiere decir que vamos a sumar todo lo que tiene u cubo con lo que tiene u cubo, lo que tiene u cuadrado con lo que tiene u cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Tengo 99 u al cubo menos 11 u al cubo. Esto es 88 u al cubo. Ahora esto hay que ir con los u cuadrados. ¿Y cuánto nos va a quedar los que tienen u cuadrado? Tenemos menos 297 menos 162 más 27. A ver cuánto queda eso. Voy a hacer acá. Según mis cálculos, eso es menos 432 u al cuadrado. Y lo que tiene u solita con lo que tiene la u solita, que es este valorcito. Pero porque acá lo tengo con menos. Acá es con más, chicos. Porque cuando hice la reglita de los signos acá y he multiplicado el menos 162 por el menos 3, menos con menos, me va a quedar de más. Entonces acá es más 486 u. Bueno, bueno. ¿Qué hemos hecho acá? Para llegar a la segunda derivada, lo único que hemos hecho ha sido sacar factor común 2u, porque nos damos cuenta de que no hace falta tampoco, lo hice ese pasito porque me había parecido que iba a ser más fácil verle el signo, pero acá tenemos entonces, lo único que hemos hecho acá ha sido sacar factor común el 2u, o sea, porque todos los coeficientes son múltiplos de 2, y en todos los términos aparece u, entonces al sacar factor común 2u, nos queda 44 u cuadrado menos 216u más 243, solito. Todo eso sobre 9u menos 3 a la 4 tercios. ¿Ok? Así nos quedó la segunda derivada. Si hay alguna duda, ustedes me avisan, o si hay algún signo que tengamos distinto o algo de eso, que hayamos llegado a algo distinto, me avisan, así lo revisemos. Bueno, ahí tenemos entonces la segunda derivada. Ahora vamos a calcular los valores de la segunda derivada para los valorcitos que habíamos dicho acá. Vamos a calcular primero para este valor, o sea, para el C1 y luego para C2. Bueno, Profe, sí, ¿no sería el 9, o sea, por 3 elevado a la 2 tercios?
O sea, 9 Ahora no u sé, menos no sé 3. en qué parte me estás diciendo, bueno, en el denominador de la función. Sí. Y mira, es que acá tenemos así, ahí te muestro. Saca factor común también en 2u. Sí, acá hemos sacado factor común 2u en el numerador, por eso cuando sacamos 2u de acá nos queda la mitad de 88 es 44. Y como he sacado u, 44u. ¿De esta parte me estás hablando? No, no, abajo. Acá. ¿Esto? Eso. Bueno, lo que pasa es que acá teníamos 9u menos 2 tercios, perdón, u menos 3 elevado a 2 tercios. Y después esto que está acá lo puedo escribir en el denominador, que acá es u menos 3 elevado a 2 tercios. Entonces, como acá estoy multiplicando estos dos factores que tienen la misma base, entonces las potencias se suman. Y 2 tercios más 2 tercios es 4 tercios. Por eso nos queda ahí elevado a 4 tercios. Ahora sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el signo de la segunda derivada para los valores. Vamos a comenzar con este valorcito, hemos dicho. Entonces, particularizamos la segunda derivada para ese valor. La voy a escribir acá la segunda derivada para que nos acordemos por qué está escrito toda esa cosa ahí, toda esa cosa enorme ahí. Era 2 por u menos 3 elevado a 4 tercios. Y acá era 2, acá era 9. Acá es 2u por 44 cuadrado menos 216u más 243. Bueno, esa era la expresión de la segunda derivada. Entonces, cuando particularizamos la segunda derivada para u igual a 2, a 27 sobre 11, oh, entonces tenemos 2 por 27 sobre 11 por 44, 27 sobre 11 al cuadrado, menos 216 por 27 sobre 11, más 243. Esto sobre 27 sobre 11 menos 3 elevado a la 4 tercios. Bueno, la verdad que vamos a ver el signo, digamos, no nos hace falta ver exactamente el valor. Y acá en el denominador tampoco hacía falta acá hacer esta diferencia, porque ya al estar elevado a una potencia que es de índice par, yo sé que el denominador siempre va a ser positivo. Y bueno, acá también cuando tenemos 2 por 27 sobre 11, esto también siempre positivo. Entonces, tenemos positivo acá. Y bueno, para hacer la reglita de los signos tenemos que ver qué signo tiene toda esta expresión que está acá. Y entonces lo que vamos a hacer es resolver eso. ¿Qué hemos hecho para resolver eso? Bueno, hemos distribuido esta potencia. Hemos sacado como un denominador 11 al cuadrado, que es 121, y entonces hemos hecho esta suma. Al hacer esta suma, que quedan numeritos medio grandes para trabajar, pero no es imposible, o sea, sí se lo puede hacer, y el resultado al que llego es menos 2.673, o sea, negativo. Entonces acá tenemos positivo, el denominador es positivo, entonces por la reglita de los signos, lo que nos está quedando acá es un número menor que cero. Si quieren, verifiquen el valorcito al que llegamos ahí para que veamos si llegamos a lo mismo y avísenme.
Los espero un segundo. ¿Hemos llegado a lo mismo? ¿Lo están haciendo o no? ¿O sigo? Bueno, sigo. Entonces, entonces, ¿qué tenemos? Que la primera derivada h hace 0 y la segunda derivada es menor que 0. Entonces, por el criterio de la segunda derivada, lo que está ocurriendo es que h de 27 sobre 11 es un máximo relativo de h. ¿Sí? Porque la primera derivada se hace 0 y el signo de la segunda derivada es negativo. Ahora vamos a particularizar para el valor 0. Particularizamos ahora para el otro número crítico. Cuando reemplazamos en la segunda derivada por 0, al estar multiplicada por 2u, o sea, todo el numerador se hace 0, por lo tanto todo se hace 0, o sea, el resultado de la segunda derivada particularizada para 0 nos queda de igual a 0, y el criterio de la primera derivada nos dice lo que pasa cuando es mayor a 0 y cuando es menor que 0, o sea, cuando es igual a 0 no lo podemos utilizar. Entonces quiere decir que no se puede aplicar el criterio de la segunda derivada para este valor. Pero bueno, como el enunciado nos dice que tenemos que determinar los extremos relativos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener que ver si es que hay extremos relativos en los otros valores utilizando el criterio de la primera derivada. Entonces, de paso, bueno, vamos a repasar el criterio de la primera derivada. ¿En qué consistía el criterio de la primera derivada? En ver el signo de la primera derivada en los intervalitos de prueba, que ¿cómo los armamos? Bueno, determinamos los números críticos de la función que ya están determinados, armamos los intervalos, damos los valores de prueba y vemos el signo. Entonces, perdón, acá no les había dicho, bueno, que esto ya les había dicho sí, antes, de que en el valorcito 3 tampoco íbamos a poder utilizar el criterio de la segunda derivada, porque en el criterio estaba enunciado, o sea, está enunciado y lo podemos utilizar únicamente para los valores que anulan la segunda derivada, no para los valores que no existe la primera derivada. ¿Qué he dicho? Lo que podemos utilizar, el criterio de la segunda derivada solamente lo podemos utilizar en los numeritos C que anulan a la primera derivada, ¿sí? Y como este numerito 3 no pertenece al dominio de la primera derivada, entonces en este numerito no puedo aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, bueno, para saber qué ocurre en ese valor también vamos a tener que aplicar el criterio de la primera. Entonces, ¿qué teníamos? Nosotros teníamos que los números críticos eran 0, 27 sobre 11, que es aproximadamente por ahí, es más pequeño que 3, y 3. Entonces, con estos tres valores vamos a armar los intervalos de prueba. Entonces tenemos de menos infinito a 0, de 0 a 27 sobre 11, y de 27 sobre 11 a 3, y de 3 a infinito. Y bueno, acá tenemos la expresión que es de la primera derivada para que vayamos viendo el signo. Bueno, si pienso en un valorcito de prueba que esté en el intervalo menos infinito, 0, podemos tomarlo al valor menos 1. Cuando vemos el signo de la derivada para ese valor, menos 1 al cuadrado es de 1. Acá nos queda menos 11, menos 27. Y en el denominador nos queda
3 por menos 4 elevado a 1/3. Entonces, veamos qué signo tiene. En el numerador tenemos negativo y en el denominador tenemos negativo. Entonces, por la reglita de los signos, ahí nos queda positivo. Cuando vamos al segundo intervalo, de 0 a 27 sobre 11, le podemos dar el valor 1. Entonces, bueno, acá vamos a ir poniendo así, menor que 0, para que no me ocupe tanto lugar ahí y podamos... Entonces, h de 1, h' de 1, veamos el signo que tiene, 11 menos 27 sobre menos 2 a 1/3. Tenemos negativo en el numerador y negativo en el denominador, quiere decir que nos queda mayor que 0, al igual que acá, que he puesto al revés ahí, donde he copiado, pero bueno, ya lo corregimos. Así. Ahora, para el otro intervalito hay que pensar un numerito que esté en el intervalo menos 27 sobre 11/3. El valorcito que podemos tomar que esté ahí, podemos tomar 28 sobre 11, que sigue siendo menor que 3. Entonces, h' de 28 sobre 11, ¿a qué es igual? Bueno, 28 sobre 11 al cuadrado, porque 28 sobre 11 por 11 nos queda de 28, menos 27 sobre 3 por 28 sobre 11 menos 3 elevado a 1/3. Entonces veamos qué signo tiene. Bueno, está el cuadrado del primer factor, así que eso es positivo. 28 menos 27 es de 1 positivo. Y en el denominador, negativo. Entonces esto nos queda negativo. Ahora hay que determinar un valorcito de prueba en el otro intervalo. En el 3 infinito podemos tomar el valor 4. Y entonces calculemos el signo de la segunda derivada para ese valor. H' de 4, ¿a qué es igual? Bueno, a 16 por 44 menos 27, 44 menos 27 por 3, por 4 menos 3 de 1 elevado a 1/3 es de 1, nos queda de esta forma. Bueno, acá tenemos esto es positivo, el denominador es positivo, esto nos queda mayor que 0, y acá nos había quedado menor que 0. Quiere decir que el signo en ese intervalo es positivo. Entonces, bueno, ahora vamos a aplicar, ¿qué estamos viendo acá? Que bueno, de acá a acá no ha cambiado el signo de la derivada, quiere decir de que no hay un extremo en 0, pero bueno, eso también lo vamos a concluir. ¿Qué más estamos viendo? Bueno, de acá a acá ha cambiado el signo, o sea, en este intervalo era positivo, en este era negativo, pero ya hemos aplicado el criterio de la segunda derivada para ver qué ocurría en 27 sobre 11, así que lo que nos queda analizar es acá. También cambia de signo, en este intervalo es negativa la derivada y en este intervalo es positiva. Y además, como la función que tenemos, la función h, es producto de funciones que son continuas en los reales, entonces la función h es continua en los reales. Entonces eso vamos a justificar ahora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Sí?
Entonces, bueno, justificamos la continuidad porque después necesitamos la continuidad en el numerito ese en el que cambia el intervalo. Entonces acá sabemos que h es continua en R por ser productos de funciones continuas en los reales. Y después, ¿qué vemos? Lo que habíamos dicho, para todo U que pertenece al intervalo 27 sobre 11, 3, la derivada era negativa. Y para todo U que pertenece al intervalo 3 infinito, la derivada es positiva. Como h es continua en los reales, h es continua en 3. Entonces, por el criterio de la primera derivada, ¿qué sabemos? Que h de 3 es un mínimo relativo de la función. ¿Cómo hacía para darme cuenta, para no confundirme cuándo era mínimo y cuándo era máximo con el criterio de la primera derivada? Uno se fija cómo es, por ejemplo, acá dice que la derivada es negativa. Cuando la derivada es negativa, la función es decreciente. Y después el otro intervalo dice que en ese intervalo la derivada es positiva, quiere decir que la función es creciente. Entonces ahí me doy cuenta que esta es la formita, entonces por eso sé que es un mínimo. Si hubiese sido la primera derivada positiva y la segunda derivada negativa, estábamos en esta situación. O sea, cuando la derivada es positiva es creciente y cuando la derivada es negativa, decreciente. Entonces, en ese caso, hubiese sido un máximo. Bien, entonces, h de 3, que cuando particularizamos nos queda igual a 0, es un mínimo relativo de la función. Después que habíamos visto que para todo u que estaba en el intervalo menos infinito 0, la derivada es positiva. Acá no hace falta poner de que crece. Bueno, pero está bien, o sea, crece, es verdad. En este otro intervalo, la derivada era positiva, o sea que sigue siendo creciente en este intervalo. Y es continua en 0, porque es continua en los reales. Entonces quiere decir que la función es creciente en el intervalo menos infinito 27 sobre 11. Porque se acuerda que cuando era creciente en dos intervalos, para poder escribir ese intervalo como una unión, o sea, para poder unir estos intervalos, la función tenía que ser continua en el numerito este, en el que cambiaba. Por eso, como es continua en 0, entonces acá podemos escribir de que h es creciente en todo este intervalo, menos infinito 27 sobre 11. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un extremo relativo en 0. O sea que h de 0 no es un extremo relativo porque no ha cambiado de signo la derivada. Y bueno, de esa manera hemos terminado el ejercicio. Vamos a ver un pequeño repasito de lo que hemos hecho y ustedes me avisan si queda alguna duda. Bueno, la función h tenía 3 números críticos. Teníamos estos 3 numeritos críticos, el C1, C2 y C3. Pero en solo 2 de ellos hay extremos relativos, ¿sí? Es h de 27 sobre 11, que era un máximo relativo, y h de 3, que es un mínimo relativo. Así hemos llegado. Después, ¿qué ocurrió? Para el valor de C1 no hubo problema y hemos podido aplicar el criterio de la segunda derivada y hemos determinado que ese valorcito era un máximo relativo. Pero para 0 no hemos podido aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque se anulaba la segunda derivada. Y en el criterio de la segunda derivada me dice qué ocurre para cuando es mayor que 0 o para cuando es menor que 0. Entonces, si es igual a 0, no puedo aplicarlo. Pero después, viendo el criterio o sea, ayudándonos con el criterio de la primera derivada, hemos logrado ver de que h de 0 no era un extremo relativo. Después, en 3, en este valorcito, no ha sido posible aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque no estaba definida la derivada para ese valor, no existía. Pero, utilizando el criterio de la primera derivada, hemos determinado que h de 3 es un mínimo relativo.
En realidad, si este ejercicio, por ejemplo, a nosotros no nos hubiese dicho que determinemos utilizando el criterio de la segunda derivada, no nos convenía ya. O sea, al ver, por ejemplo, que el numerito 3 era un número crítico que obtenemos porque la derivada no está definida para ese valor, pero sí pertenece al dominio, y yo ya sé que ahí no voy a poder aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, para analizar qué ocurre en ese valor, necesariamente voy a necesitar el criterio de la primera derivada. Y si ya estoy aplicando el criterio de la primera derivada y ya trabajo con ese, solamente que este enunciado nos decía que apliquemos el de la segunda derivada cuando sea posible. Entonces, ¿cuándo ha sido posible aplicarlo? En el valor 27/11, o sea, hemos respetado la consigna. Pero para el criterio de la segunda derivada es mejor cuando los números críticos vienen únicamente de que la derivada se anuló, porque si llegan a haber números críticos que vienen de que la derivada no esté definida, pero que sí pertenezcan al dominio, y sí o sí voy a tener que ir después por el criterio de la primera derivada, que ya hago todo ese trabajo, o sea, de armar los intervalos, de darle los valores de prueba, entonces como que ya estoy haciendo todo con ese trabajo, ya para qué voy a ir con el criterio de la segunda si igual sé que lo otro lo tengo que hacer. ¿Queda alguna duda, chicos, de este ejercicio? ¿O no? Profe, ahí cuando en el último apartado, cuando dice, pues no existe h' de 3, no es h' doble prima. No, no existe H'3. Tenés razón, tampoco existe la derivada segunda, pero el motivo por el cual no lo podemos aplicar es porque el criterio de la segunda derivada nos dice que el numerito C tiene que ser un valor que anule a la primera derivada. Y entonces cuando anula la primera derivada, ya me fijo el signo que tiene la segunda derivada para ese valor. El motivo por el cual no hemos podido aplicar el criterio de la segunda para este valor es porque no es un valor que anula la segunda derivada, la primera derivada, perdón, porque ni siquiera existe. ¿Se entiende? O sea, nos está fallando esa hipótesis de que se anule la primera derivada. ¿Querés que lo repasemos el criterio de la primera o ya, No, o sea, no, claro, listo. bien. Bueno, vamos a pasar entonces al otro ejercicio. Este ejercicio ha sido medio larguito, pero el que viene es más cortito. Es el ejercicio 7. Este ejercicio, ¿qué nos dice? Bueno, dada esa función g, que es una función polinomial que tenemos acá, dice, hallar los valores de las constantes a, b, c y d, sabiendo que, y acá nos dan los datos. Estos son extremos relativos de la función, y acá nos dice cuánto vale g de 1 y cuánto vale la derivada en 0. Y bueno, cuando ya una vez que determinemos las constantes a, b, c y d, vamos a contestar la pregunta de qué tipo de extremos relativos es cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, tenemos a la función g, que es una función polinomial, ¿sí? La función polinomial tiene dominio en los reales, ¿sí? No hay ningún valor de x que no pueda tomar, digamos, esta función. Y entonces vamos a empezar a ver qué dato, qué información nos está dando cada dato. Y acá lo que nos dice es que g1 y g2 son extremos relativos de la función. Entonces, ¿qué ocurre? Que quiere decir que uno, o sea, ¿dónde se dan? En la teoría ustedes tienen enunciado algo que dice que si es que hay extremos relativos, esos extremos se dan en números que son críticos. Entonces, como G1 y G2 son extremos relativos, quiere decir que 1 y 2 son números críticos. Y como, bueno, son números críticos, ¿sí? Como cuando calculamos la derivada de la función, ¿sí? Calculamos la derivada, tenemos 3ax² más 2bx más c. El dominio de esta función, como sigue siendo una función polinomial, el dominio es todos los reales. Entonces lo que les quería decir es que estos numeritos 1 y 2 son números críticos del estilo de que la derivada se anuló. O sea, estos números críticos no vienen de que la derivada no exista, pero que sí pertenezcan al dominio de la función, porque el dominio de la derivada es todo R. Entonces, quiere decir que G1 es extremo relativo de G. Entonces, 1 es número crítico de G
¿sí? Y como el dominio de la función g es todos los reales, quiere decir que lo que está ocurriendo es que ese numerito crítico anula a la primera derivada. Lo mismo ocurre con el otro valorcito, o sea, bueno, entonces, ya les digo que hemos hecho ahí. Ay, espera, se me fue el otro. Les quería decir algo. Bueno, antes entonces de pasar al otro, hemos calculado acá y hemos obtenido una ecuación. O sea, como la primera derivada se hace 0, particularizo la primera derivada para 1, ¿sí? Y entonces nos queda 3a por 1 más 2b por 1 más c. Entonces esto es 3a más 2b más c. De acá hemos obtenido una primera ecuación que involucra las constantes a, b y c. De la misma manera ahora vamos a trabajar con el otro dato que tenemos acá, con que G2 es otro extremo relativo. Entonces, de la misma manera, vamos a hacer este mismo pasito y luego vamos a particularizar a la derivada para el valor 2 y vamos a obtener una segunda ecuación. Ahí lo hacemos. Vayan haciéndolo y de ahí continuamos. Bueno, entonces, G de 2 es un extremo relativo de G. Chicos, se me apagó la compu, ahí le estoy prendiendo de nuevo y ahí continuamos. Esperen un segundito. Ya se está terminando de iniciar la compu y ahí ya les vuelvo a compartir.
Así es la tecnología, es como las impresoras. La computadora es igual, cuanto más apurada estoy, más se demora. A ver. ¿Está compartiendo, profe, o todavía no? Todavía no, es que no puedo entrar al Meet desde acá porque Google no responde, dice. Pero ya comienza. Ahora sí. Profe, está silenciada. No, le decía de que se solapa el sonido porque estoy desde el celular y desde la compu, que por eso he hecho ese sonido feo. Bueno, ahí está. Habíamos llegado. ¿Por qué estoy? Bueno, hasta acá habíamos llegado y vamos a hacer lo mismo ahora con G2. Que G2 es un número, es extremo relativo de G, entonces quiere decir que 2 es un número crítico y como el dominio de G es los reales, quiere decir que la derivada en 2 es 0. Entonces particularizamos la primera derivada para 2 y obtenemos esta ecuación que está acá. Entonces obtenemos la segunda ecuación. Después tenemos los otros datos en los que nos dice de que g de 1 es igual a 0, entonces reemplazo 1 en la primera derivada y obtenemos esta ecuacióncita que está acá. Y finalmente dice que la derivada en 0 es igual a 2, y entonces reemplazamos 0 en la primera derivada e igualamos a 2 y obtenemos esa ecuación. Sí, a mí también se me había apagado la compu, así que recién retomamos también. Bueno, quiere decir que, que hemos obtenido 4 ecuaciones que tienen 4 incógnitas, o sea, tenemos 4 incógnitas que son A, B, C y D, y tenemos 4 ecuaciones. Entonces, en definitiva, significa que para determinar los valores de las constantes A, B y C y D, tenemos que resolver el sistema que se formó de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Bueno, entonces vamos a resolver ese sistema.
Bueno, hay diferentes formas, ya cada uno puede resolver el sistema como les parezca más conveniente. Lo que yo voy a hacer acá es que, como tanto en la ecuación 1, 2 y 3 aparece la variable c y ya tengo cuánto vale c, entonces lo voy a reemplazar este valor, entonces reemplazo 4 en 1, 2 y 3. La mitad que nos queda es 3a más 2b más 2 igual a 0. La segunda ecuación nos queda 12a más 4b más 2 igual a 0. Y la tercera ecuación nos queda a más b, bueno, más 2 más d igual a 0. En estas dos ecuaciones, en esta ecuación y en esta ecuación, vemos de que aparecen las mismas variables, a y b, a y b. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar sustitución o igualación o reducción para encontrar los valores de a y de b. Lo que yo voy a hacer acá es que voy a restar estas dos ecuaciones, o sea, voy a multiplicar, voy a sumar 1, ¿sí? Menos 1/2 por la ecuación 2. ¿Por qué estoy por hacer eso? Estoy utilizando el método de reducción, porque como veo de que acá tengo las variables b, para que se vaya una de las variables, me estoy dando cuenta de que el coeficiente de b acá es el doble y cambiado de signo del coeficiente de b en la primera ecuación. Entonces, para que se vayan las letras b, entonces lo que estoy haciendo es multiplicando esta ecuación por menos 2, para que acá ya me quede menos 2b. Entonces, cuando sumo estas dos, se va la variable b. Entonces, esto nos va a quedar igual a que, veamos acá, tenemos entonces 3a más 2b más 2 igual a 0. Y acá tenemos que multiplicar por 1/2, entonces quiere decir que acá nos queda menos 6a menos 2b menos 1 igual a 0. Entonces, si sumamos esto, nos queda menos 3a más 1 igual a 0. Y entonces de acá ya nos queda muy simple para despejar a, que nos queda igual a 1/3. Ahora, con este valor de a, podemos ir a cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿sí? Voy a ir a 1 porque tiene coeficientes más chicos, nada más por eso. Y vamos a reemplazar. Entonces acá tenemos 3 por 1/3 más 2b más 2 igual a 0. Y de acá vamos a despejar b. ¿Qué nos queda igual? De acá nos queda que b es igual, acá estos se van, 1 más 2 es 3, entonces menos 3/2. Cuando despejamos b nos queda eso. Así que ya tenemos el valor de a, de b, de c y nos falta el valor de d. Entonces reemplazamos acá en esta ecuacioncita que le vamos a llamar 1', 2', 3', porque no son exactamente las mismas. 1' menos 2', para no llamarla igual que las que teníamos ahí. Bueno, entonces ahora reemplazamos en 3'. ¿Y qué obtenemos? Bueno, tenemos a, que es 1/3,
más B, que es menos 3 medios, más C, que es más 2, más D, igual a 0, y de acá despejamos el valor de D, obtenemos si están bien mis cálculos, esto nos queda de 5 sextos, menos 5 sextos, negativo. Y bueno, de esa manera hemos encontrado los valores de A, B, C y D. Entonces, por lo tanto, la función G nos queda de la siguiente manera, así, reemplazando los valores de A, B, C y D. Entonces ya hemos encontrado la función que satisface esas condiciones, es la función que tenemos ahí, y entonces la pregunta que tenemos que contestar ahora es qué tipo de extremo es cada uno, o sea, qué tipo de extremo es G de 1 y qué tipo de extremo es G de 2. Entonces lo que podemos hacer acá es aplicar el criterio de la segunda derivada, ya que es una función polinomial y los números críticos están siendo únicamente los valores que anulan a la derivada. Entonces, calculamos la primera derivada, ¿sí? Era esta funcióncita que está acá. Calculamos a la segunda derivada, es lo que tenemos acá, y entonces vamos a ver el signo que tiene la segunda derivada para los valores 1 y 2. Entonces calculo G de 1 y G de 2, G segunda de 1 y G segunda de 2. Cuando particularizo para 1 nos queda negativo, y cuando particularizamos para 2 nos queda de 1 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por el criterio de la segunda derivada, como la primera derivada en 1 se hace 0 y la segunda derivada es negativo, quiere decir que G de 1 es un máximo relativo de G, y lo mismo acá, la derivada en 2 es 0 y la segunda derivada en 2 es positivo, entonces quiere decir que G de 2 es un mínimo relativo, o sea, es al revés, digamos, de lo que por ahí nos dice el cerebro, o sea, la lógica de que acá es cuando es negativo, es máximo, y acá cuando es positivo, es mínimo. Bueno, de esa manera hemos terminado ese ejercicio. Ahora vamos a pasar al otro ejercicio, que es un ejercicio para graficar. El ejercicio 8, que nos dice este ejercicio, nos dice, de un ejemplo gráfico de una función que cumpla las siguientes condiciones. Tiene que ser impar, tiene que ser continua en R, tiene que tener dos máximos relativos, dos mínimos relativos, y que la recta de ecuación y igual a x tiene que ser tangente a su gráfica en 2 puntos. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Hay muchas formas de hacer, no es de que esta forma que lo voy a hacer es la única forma, pero les voy contando qué es lo que uno puede ir observando para hacer una gráfica que cumpla con todo esto. Como G es impar, y nosotros sabemos que las funciones impares, o sea que la gráfica de las funciones que son impares son simétricas respecto al origen de coordenadas, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer la gráfica de la función, ¿sí? Solamente para los x mayores que 0, o sea, hacer la gráfica, por ejemplo, para acá, por ejemplo, que tenga esta forma, y entonces ya sé que la gráfica de la otra cómo va a continuar la gráfica, ¿sí? Va a ser que es simétrica respecto al origen, entonces va a continuar para acá, ¿sí? Así, entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar? En hacer la gráfica en la dirección positiva del eje x, y para el otro lado la vamos a continuar a la gráfica haciendo cumplir de que tiene que ser simétrica respecto al origen de coordenadas. Entonces, vamos a buscar una función que tenga un mínimo relativo, ¿sí? Un máximo relativo, porque, por ejemplo, si nosotros desde acá tenemos una función que es así, cuando la reflejamos para el otro lado, o sea, cuando la extendemos a la función, acá tenemos un máximo, ¿sí? Y cuando la extendemos, nos va a quedar algo así, y ahí vamos a tener un mínimo. Entonces, si yo de acá tengo una función que tenga un máximo y un mínimo, de acá voy a tener una función que tenga un máximo y un mínimo. Y ahí voy a tener los dos extremos relativos que me está pidiendo de cada uno. Ahí vamos viendo en detalle, o sea, les voy contando y de ahí ya vamos viendo por partes. Bueno, esto
es lo que les acabo de explicar, que como la función es impar, ya sabemos que la gráfica es simétrica respecto al origen de coordenadas, entonces que vamos a trabajar con las condiciones hacia la derecha del eje Y, o sea, en la dirección positiva del eje X, para que después vamos a convertir la gráfica utilizando la simetría de la función. Entonces, el hecho de que sea una función, bueno, ahora comenzamos. El hecho de que sea, bueno, trabajamos entonces con las condiciones en la dirección positiva del eje X, ¿sí? La recta de ecuación y igual a X debe ser tangente a la gráfica de la función, entonces yo acá lo que hice es graficar, ¿sí? La recta y igual a X. Como la función tiene que ser continua en los reales, quiere decir que, como estamos por trabajar desde acá para acá, hacia la derecha, tiene que ser continua en ese intervalo. Que sea continua, acuérdense que quiere, o sea, gráficamente va a significar de que la gráfica no va a tener interrupciones, o sea, yo no voy a tener que levantar el lápiz para graficar, es todo que continúa. Otra cosita más, la función debe tener un máximo relativo y un mínimo relativo. Y como no nos dice dónde, la podemos localizar en puntos cualquiera ubicados a la derecha del eje Y. Acá esto es lo que les digo, un máximo y un mínimo, ¿sí? Solamente vamos a plantear que tenga un máximo y un mínimo en la dirección positiva, porque cuando continuemos la gráfica, ¿sí? Para el otro lado, va a aparecer el otro máximo y el otro mínimo. Entonces, bueno, tiene que ser una función entonces que en algún punto esta recta y igual a X sea tangente a la gráfica. Por ejemplo, y bueno, que tenga un máximo relativo. Entonces, por ejemplo, puede ser algo así. Ahí es tangente a la gráfica y acá tiene entonces un máximo. Ahí acabo de hacer que tenga un máximo la función. Pero tiene que tener un mínimo también y tiene que ser continuo, o sea, tengo que continuar con la gráfica. Por ejemplo, puede ser algo así, ¿sí? Es tangente, la recta de ecuación igual a X en ese punto, y acá tengo un máximo relativo y para acá tengo un mínimo relativo. Pero acá me está faltando este pedacito, hemos dicho que estábamos trabajando desde acá para acá. Bueno, entonces lo que me voy a preocupar acá, ya no me está interesando exactamente la formita de ahí, puede ser algo así, o tal vez podría haber hecho. Por eso les voy diciendo que no es esta la única función, esta es una función que cumple con eso. También, por ejemplo, podría haber venido así. Y que vaya ahí y por acá sea así. O sea, no hace falta de que tenga que parar acá y doblar para ahí. Yo me preocupé en qué. En que sea continua, que sea tangente la recta igual a X en algún punto y que tenga un máximo y que tenga un mínimo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos va quedando de esta forma. Así. Ahora lo que tenemos que hacer es que les voy poniendo la gráfica que hice con GeoGebra porque sé que con el lapicito no me queda muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Continuar la gráfica de la función respetando en que tiene que ser simétrica respecto al eje Y. Perdón, al origen. ¿Qué quería decir que sea simétrica respecto al origen? Significaba de que si el punto XY pertenecía a la gráfica de la función, el punto menos X menos Y pertenece a la gráfica de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar algunos puntitos que nos sirvan, ¿sí? Para continuar la gráfica. Por ejemplo, acá tenemos el punto 1, 0. Entonces, el punto menos 1, 0 sería un puntito que va a pasar, que pertenece a la gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, estoy diciendo valores aproximados exactamente acá, porque tenemos el punto 2, 2. Entonces acá vamos a tener el punto menos 2, menos 2. Ya sabemos también que la gráfica de la función va a pasar por acá. Por ejemplo acá, ¿qué puntito es este? ¿En dónde está el mínimo? En el punto 4,
1. Entonces tenemos menos 4, menos 1, acá. Entonces, ¿cómo va a continuar esta gráfica? Entonces, va a venir así por acá. Y acá tiene que ser tangente a la gráfica en algún punto y acá tiene que tener el máximo. Que estoy ahí intentando de que me salga bien, algo así, continúa. No me ha salido bien ahí, espera. Entonces de acá es tangente. Ay, no me está saliendo ahí la formita. Espere, ahí voy de nuevo. Así. Entonces ya tenemos tangente acá y acá continúa. Ay, ¿cómo me? Ya igual ya les voy a mostrar prolijito cómo queda. Bueno, por acá. Bueno, o sea, continuamos, o sea, marcamos esos puntitos y ya sé qué formita tiene que tener la función, ¿sí? Que es similar a esta, pero bueno, para el otro lado. Les muestro cómo queda bien graficada. Así. O sea, entonces, nosotros qué hemos hecho, hemos marcado estos puntitos, este puntito y este puntito, y hemos continuado la gráfica de la función haciendo cumplir que sea simétrica respecto al origen de coordenadas, o sea, tiene que tener esa formita. Se entiende cómo esta no es la única función, es una función, ¿sí? Que está cumpliendo con todo eso. Bueno, ahora nos quedan 2 ejercicios nada más. Ahí comenzamos. Bueno, esto pueden practicar buscando otras funciones que cumplen lo mismo para agilizar, digamos, esa parte de graficar funciones que cumplan condiciones. Los últimos 2 ejercicios que nos quedan es respecto a la concavidad de la función, o sea, concavidad y puntos de inflexión. Bueno, para determinar qué es la concavidad de una función. Entonces, dice la gráfica de una función es cóncava hacia arriba en el intervalo si solamente si la derivada es creciente. Y la gráfica de una función es cóncava hacia abajo si solamente si la derivada es decreciente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la gráfica de una función que es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué están marcadas? Las rectitas tangentes en esos puntos, porque ya sabemos que la derivada particularizada es la pendiente de la recta. ¿Y cómo sabemos que van creciendo? Porque acá está más inclinada, en este sentido la pendiente es negativa, y se va inclinando cada vez menos, acá ya es 0 la derivada, y acá ya es positivo, o sea, va creciendo la derivada. Cóncava hacia arriba, entonces es de esta forma, y cóncava hacia abajo significa que es de esta manera. Entonces acá vemos de que las derivadas van decreciendo, porque primero tenemos derivada positiva, ¿sí? O sea, la pendiente es positiva, después menos inclinadita pero positiva, después vale 0, y después cuando va es negativa. Entonces, esta es la gráfica de una función que es cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para saber si una función, porque no trabajamos con la definición en realidad para ver si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, trabajamos con el criterio de concavidad. ¿Qué nos dice este criterio de concavidad? Nos dice que si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba. Y que si la segunda derivada es menor que 0, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. Y tiene mucho sentido, porque ¿qué sabíamos nosotros? Que una función era creciente si su derivada es creciente. Y nos dice que la función es cóncava hacia arriba cuando la derivada es creciente. ¿Y cuando la derivada es creciente? Cuando su derivada tenga signo positivo. Entonces, por eso es que la segunda derivada tiene que ser mayor que 0, y eso va a significar que la gráfica es cóncava hacia arriba. Y acá de nuevo,
la función es cóncava hacia abajo si su derivada es decreciente. Y cuando una función es decreciente, cuando su derivada es negativa. Entonces, en este caso, la segunda derivada tendría que ser menor que 0. Después de esto, ¿sí? Tenemos el concepto de punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Un punto de inflexión es el lugar en donde cambia, el punto en donde cambia la concavidad de la función. Y ahora sí, cuando hablamos de punto de inflexión, hablamos de un punto, o sea, dos coordenadas, porque cuando hablamos de número crítico, hablamos de un número que pertenece al dominio. Cuando hablemos de punto de inflexión, ya estamos hablando de un punto que tiene dos coordenadas, o sea, un punto. Entonces, un punto de inflexión si cambia la concavidad de la función en ese punto y además es continua en ese punto. En la teoría tienen que los posibles puntos de inflexión son los valores que anulan a la segunda derivada. Ahí les voy a mostrar una gráfica, por ejemplo, de una función. Esta función que está acá, fíjense que es cóncava hacia abajo en esta primera parte, hasta acá es cóncava hacia abajo, y desde acá para acá es cóncava hacia arriba. Y es continua en el puntito S, porque no se cortó la gráfica ni nada, o sea, continuamos. Entonces, este numerito P que está ahí es un punto de inflexión, porque en ese numerito cambió la concavidad de la función. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio 3. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que estudiemos la concavidad de las siguientes funciones y que hallemos si es que existen los puntos de inflexión. Entonces tenemos la función g de alfa, que es igual a alfa más seno de alfa, y alfa pertenece al intervalo 0,3pi. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la segunda derivada. Entonces, acá tengo la función, el dominio de la función es el intervalo 0,3pi. Calculamos la derivada, nos queda 1 más coseno de alfa, donde el dominio de la derivada es 0,3pi. Calculamos la segunda derivada, el dominio de la segunda derivada es 0,3pi también, ¿sí? Bueno, entonces, como tenemos que analizar el signo de la segunda derivada y los valores en donde hay posibles puntos de inflexión son los valores que anulan a la segunda derivada, lo que vamos a hacer es encontrar los valores que anulan a la segunda derivada. ¿Para qué? Para armar los intervalitos y para analizar el signo de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es igual a 0, si solamente si el menos seno de alfa es igual a 0, y entonces esto significa que el seno de alfa tiene que ser igual a 0, sin olvidarme que el alfa tiene que estar entre 0 y 3pi. Entonces, ¿dónde se hace 0? La función seno. La función seno se hace 0 en 0 y en pi. Entonces quiere decir que uno de los valores es 0, pero como no pertenece al dominio, no lo cuento. O sea, los valores que están entre 0 y 3pi, que se anulan la derivada, es 0, acá, pi, donde se vuelve a anular es acá, cuando doy una vuelta, o sea, 2pi, y después se vuelve a anular acá en 3pi. O sea, esos son los valores que están entre 0 y 3pi para los cuales la derivada se anula. Pero como estamos trabajando en el intervalo abierto 0,3pi, a este valorcito no lo voy a tener en cuenta y a este valorcito tampoco. Entonces, por eso es que únicamente me quedo con estos dos valores, alfa igual a pi y alfa igual a 2pi. Con esos dos valores vamos a armar los intervalitos de prueba y vamos a analizar el signo de la segunda derivada. Entonces tenemos la tablita. Acá tenemos la segunda derivada para ir viendo el signo. Acá tenemos los intervalos, 0pi, de pi a 2pi y de 2pi a 3pi.
Entonces, a ver, vamos por parte. Entonces tenemos el intervalo de 0. Este no lo vamos a poner ahí porque no me está haciendo falta. Entonces, a ver, tenemos 0, pi, 2pi y 3pi. Tengo que pensar en un valorcito que esté entre 0 y pi, puede ser pi sobre 2. Entonces ese va a ser el primer valor de prueba que dé para el primer intervalo. Cuando calculo seno de pi sobre 2 es 1, pero con el menos que está multiplicando nos queda negativo, entonces el signo de la segunda derivada es negativo. ¿Eso qué significa? Que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Después tengo que pensar en un valorcito que esté entre pi y 2pi. El valorcito que puede estar ahí es 3pi sobre 2. Entonces le doy el valorcito 3pi sobre 2. Cuando reemplazo 3pi sobre 2 en alfa, donde está alfa, nos queda menos 1. Y con el menos que está multiplicando nos queda positivo. ¿Y esto qué significa? Que la gráfica de la función g es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Después tengo que buscar un valorcito que esté entre 2pi y 3pi. El valorcito que puede ser es 5pi sobre 2. Como me doy cuenta también cuáles pueden ser los valores, también uno puede guiarse con los cuadrantes, ¿sí? O sea, acá está 0, ¿verdad? Entonces, entre 0 y pi, porque acá es pi, ¿quién puede tomar? A pi sobre 2. Después, de pi a 2pi, que 2pi está acá, ¿a quién puede tomar? A 3pi sobre 2. Y después de 2pi a 3pi, que vuelve a caer acá, ¿sí? Puede tomarlo a este valorcito. Y ya hasta ahí, ese ya es 5pi sobre 2 cuando he dado la vuelta, porque acá tengo 1pi sobre 2, 2pi sobre 2, 3pi sobre 2, 4pi sobre 2, 5pi sobre 2. Entonces, por eso es que ahí tomo 5pi sobre 2, o sea, lo pueden ver de las dos maneras, o con los intervalos, o viendo así los cuadrantes, lo que les parezca más fácil para que les resulte fácil tomar los valorcitos de prueba ahí. Cuando reemplazamos 5pi sobre 2 en donde está el seno, nos queda de 1, multiplicado por el menos de adelante nos queda negativo, y entonces ¿esto qué significa? Que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, abajo, cóncava hacia abajo en ese intervalo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es lo que vamos a escribir ahora? La derivada es negativa en el intervalo 0 y pi, de 0 a pi, y positiva en el otro intervalo. Quiere decir que acá cambió la concavidad. Y además, como la función g, ¿quién era la función g? La función g de alfa es la función alfa más seno de alfa. Esta función es suma de funciones que son continuas en los reales, por lo tanto son continuas en el intervalo 0, 3pi, entonces son continuas en pi. Entonces, cambia de concavidad, ¿sí? O sea, en el intervalo 0pi es cóncava hacia abajo, en el intervalo pi 2pi es cóncava hacia arriba, y además es continua en pi porque es continua en r. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? De que pi f de pi, perdón, que pi g de pi es un punto de inflexión. Y acá de nuevo lo mismo. Cambia de concavidad acá, o sea, acá es cóncava hacia arriba y acá es cóncava hacia abajo, y además es continua en 2pi. Entonces ahí nos está dando información acerca de otro punto de inflexión. Entonces, teniendo en cuenta esta tablita, ¿sí? Y teniendo en cuenta que g es una función polinomial, o sea, es la suma de una función polinomial de primer grado y de una función trigonométrica, ¿sí? O sea, la función seno, ambas son continuas en R, y entonces como son continuas en R y este intervalo está contenido en los reales, sabemos que la función g es continua en 0, 3pi sobre 2, en 0, 3pi. Entonces, teniendo en cuenta la tablita y esto, vamos a escribir la conclusión. Entonces, la gráfica de g es cóncava hacia abajo en el intervalo 0pi, la gráfica de g es cóncava hacia arriba en el intervalo pi 2pi, y g es continuo en pi. Entonces, esto significa que el punto pi, g de pi, es punto de inflexión. Lo mismo ocurre con con los otros dos intervalos. ¿Qué ocurre acá? Ocurre que la gráfica de g es cóncava hacia arriba en el intervalo pi 2pi, y la gráfica de g es cóncava hacia abajo en el intervalo 2pi 3pi.
Y además G es continua en 2pi. Entonces, ¿esto qué significa? Que el punto Q, 2pi, G de 2pi es punto de inflexión. Calculamos G de pi y G de 2pi. ¿Sí? Cuando calculamos G de pi nos da pi, y cuando calculamos G de 2pi nos da 2pi. Y entonces esto significa que los puntos de inflexión son el punto pi, pi y 2pi, 2pi. ¿Alguna duda hasta acá? Nos queda el último ejercicio y terminamos. ¿Pero hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, entonces continuamos. El ejercicio 6 nos dice, en los siguientes apartados bosqueje la gráfica de una función que cumpla con todas las condiciones que se indican en cada apartado. Y acá tenemos todo esto que está acá. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Primero veamos qué información nos está dando cada uno de estos datos. Bueno, la primera condición acá de que tiene que ser continua, ya sabemos de que es que la gráfica no tiene que tener interrupciones. Bueno, significa que el dominio tiene que ser todos los reales, o sea, no hay ningún valorcito para el cual no esté definida. ¿Qué significa que f de menos 4 sea igual a 3? Significa de que el punto menos 4, 3 pertenece a la gráfica de f. Entonces ya hemos analizado lo que nos dice esa condición. Después tenemos de que f de 0 es igual a 0. Entonces, ¿esto qué significa? De que el punto de coordenada 0, 0 pertenece a la gráfica de f. Y lo mismo acá, que f de 3 sea igual a menos 2, significa de que el punto 3 menos 2 pertenece a la gráfica de f. Así que con estos tres datitos que nos ha dado acá, tenemos esta información. Después, veamos qué significa de que f' en 4 sea igual a 0. Entonces, estamos viendo acá. Que f' en 4 sea igual a 0 significa, como se anula la primera derivada, significa de que menos 4 es un número crítico de f. Y como la derivada es la pendiente de la recta tangente, quiere decir que la gráfica de f posee una recta tangente horizontal en ese punto. Lo mismo con este dato que tenemos acá. Que f' de 3 sea igual a 0, ¿qué significa? De que el punto 3 es un número crítico de f y que la gráfica de la función posee recta tangente horizontal en el punto 3 menos 2, era ahí, le cambié de signo, sin querer. Acá es 3 menos 2 porque f de 3 era menos 2. 3 menos 2. Bien, ahora veamos, trabajemos con esta parte ahora, con estos. Y estos datitos que tenemos acá los vamos a escribir en una tablita, porque ¿qué nos está diciendo acá? Nos dice que la derivada es menor a 0 para los x menores que menos 4. La derivada menor que 0 para menos 4, 3. Y la derivada mayor que 0 para los x mayores que 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en el intervalo menos infinito menos 4, la función es decreciente. Que para el intervalo menos 4, 3, la función es decreciente. Y que para el intervalo 3 infinito la función es creciente. O sea, esa información la vamos a escribir en una tablita para que sea más fácil, como tener los datos todos concentrados, todos ordenaditos. Entonces estamos por analizar estos datos que están acá. Entonces, en el intervalo menos infinito menos 4, negativo, que significa que la función decrece en ese intervalo, ¿sí? Decrece en el intervalo menos 4, 3, y es creciente en este intervalo. Además, ¿qué estamos viendo acá? Que la función en este intervalo y en este intervalo cambió de signo. Entonces, ¿qué está significando? Que para todo x que pertenece al intervalo menos 4, 3, la derivada es menor que 0. Para todo x que pertenece al intervalo 3 infinito, la derivada es mayor que 0. Y como estamos hablando de una función que tiene que ser continua en R,
la función es continua en 3. Y entonces, ¿esto qué significa? Por el criterio de la primera derivada, significa que f de 3, que es igual a 2 por este dato que tenemos acá, es un mínimo relativo de la función. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar qué información nos está dando este dato y este dato. Bueno, acá no les dije algo. Que ya el hecho de ver de que está definida la derivada para todos estos intervalitos, ¿sí? Que la función además es continua en R, entonces estamos viendo que el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que la función es derivable en R, y cuando la función es derivable es continua, o sea, esta observacióncita acá de que va marchando todo bien. Bueno, entonces veamos qué significa este dato y este dato. Entonces, que la segunda derivada en 4 sea igual, en menos 4, perdón, sea igual a 0, significa de que el punto menos 4, 3 es un posible punto de inflexión. Todavía no lo sé. Y lo mismo acá, que la segunda derivada en 0 sea 0, significa que el punto de coordenada 0, 0 es un posible punto de inflexión. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para confirmar si son puntos de inflexión o no, vamos a hacer una tablita también con estos datos que tenemos acá, para ver el signo de la segunda derivada y ver si ha cambiado de signo la segunda derivada en esos intervalos, y entonces analizar si son puntos de inflexión o no. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la segunda derivada es mayor a 0 en el intervalo menos infinito menos 4. Perdón, mayor que 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Después tenemos que la segunda derivada es menor a 0 en el intervalo menos 4, 0. O sea que la gráfica de la función en ese intervalo es cóncava hacia abajo. Y finalmente tenemos que la segunda derivada es mayor que 0 cuando x es mayor que 0. Entonces quiere decir que es positiva, ¿sí? En ese intervalo, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Y a ver, ¿qué está pasando acá? Está cambiando de signo la segunda derivada. Entonces, ¿qué vemos? Que la gráfica de f es cóncava hacia arriba en el intervalo menos infinito menos 4, y es cóncava hacia abajo en el intervalo menos 4, 0, y además es continua en menos 4, entonces quiere decir que este punto es punto de inflexión. Lo mismo con los otros dos intervalos. La gráfica de la función es cóncava hacia arriba, abajo, perdón, en este intervalo, cóncava hacia arriba en este intervalo, continua en el numerito de cambio, y entonces ¿eso qué significa? De que el punto Q es punto de inflexión de la gráfica de la función. Bueno, entonces, considerando la información que hemos obtenido, vamos a hacer la gráfica de una función que satisfaga todas esas condiciones. Entonces teníamos que estos tres puntos pertenecen a la gráfica. Entonces quiere decir que el punto menos 4, 3 pertenece a la gráfica de la función, el punto 0, 0 pertenece a la gráfica de la función, y que el punto 3 menos 2 pertenece a la gráfica de la función. Otra cosa que sabíamos que es que la gráfica de f posee recta tangente horizontal en el punto menos 4, 3, o sea, posee una recta tangente horizontal acá. La voy a graficar a la recta porque yo ya sé la formita que... Ya vamos a ir viendo qué formita tiene que tener ahí, pero ya sabemos que tiene que haber una recta tangente horizontal. Y acá también, en el punto 3 menos 2, tiene que haber una recta tangente horizontal, o sea, así. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Bueno, de que teníamos esta tablita, de acá nos vamos a guiar para ver dónde decrece y crece la función. Acá vamos a marcar la rectita.
Acá es recta tangente horizontal y acá hay una recta tangente horizontal. Sabíamos que f de 3 f de 3 que es igual a menos 2 es un mínimo relativo de la función, o sea, ya sabemos que va a ser algo así por acá, ¿sí? O sea, recta tangente horizontal y hay un mínimo. Me ha salido feíto ahí, ya lo voy a hacer de nuevo. Algo así tiene que haber por acá. Y acá también tenemos cómo tiene que ser la gráfica de la función respecto a la concavidad. Entonces veamos, en el intervalo menos 4, menos infinito, menos 4, tiene que ser decreciente y cóncava hacia arriba. O sea, tiene que venir de menos infinito a menos 4, decreciente, cóncava hacia arriba. Algo así. Después, desde menos 4 a 3 es decreciente. O sea, hasta acá todo decreciente. Hasta acá todo es decreciente. Solamente que fíjense que de menos 4 a 0 tiene que ser cóncava hacia abajo, porque acá nos dice eso. O sea que todo decreciente hasta allá, pero hasta acá tiene que ser cóncava hacia abajo la función. Entonces tiene que venir algo así. O sea, hasta acá era cóncava hacia arriba y acá ya tiene que empezar a ser cóncava hacia abajo, pero sigue siendo decreciente. Pero del intervalo 0 a infinito tiene que ser cóncava hacia arriba. O sea que decrece así hasta acá. Acá tiene que tener el mínimo ese. Y de 3 a infinito la función es creciente, ¿sí? Y tiene que seguir siendo cóncava hacia arriba, o sea, creciente. Quiere decir que la gráfica de la función es algo así. Acá tenemos el punto de inflexión, que nos habíamos dicho. Acá tenemos el otro punto de inflexión. No, acá es el otro punto de inflexión. Porque hasta acá viene siendo, este es el otro punto de inflexión. ¿Sí? Y entonces ahí hemos logrado realizar la gráfica de una función que cumpla con todo eso. Les voy a mostrar cómo queda la gráfica prolijita por si acá, porque acá hay algunos detallecitos que ya los puedo borrar, a ver, acá. Porque este no me... Ahí está, así. Entonces nos queda algo así la gráfica de la función. Es una gráfica, ¿sí? Pueden practicar también, graficar otras funciones que cumplan lo mismo, que tengan otra formita, ¿sí? Y bueno, chicos, de esa forma hemos terminado. No sé si tienen alguna duda o algo con respecto a las gráficas. Me Profe, ¿puedo avisan. volver a la primera parte de este ejercicio, por favor? ¿Cuál parte? A ver, cuando... De la primera parte. Ay, esperen. Esa es la primera. Ahora quiero ver cuánto le daban. Ah, bien, profe. Gracias. ¿Bien? ¿Las otras necesitas ver? No, esta no quería ver.
Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? Profe, Sí, ¿hasta qué tema entraría en el parcial? hasta este tema. O ¿Hasta sea, este? hasta realizar, sí, hasta lo que es concavidad y puntos de inflexión. Y en esta parte, digamos, lo que uno ya logra hacer es como un análisis completo de la función. Entonces van a ver ahí que tienen los otros ejercicios que son para hacer las gráficas, o sea, hacer el análisis de la función y hacer las gráficas, bueno, todo eso. O sea, hasta ahí, hasta que termina la cartilla. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, bueno, chicos, nos Profe, vemos. Sí, sería desde la última parte de continuidad, el parcial, hasta acá. claro, sí, desde continuidad Ah, hasta acá. bueno, profe, gracias. Bien. Bueno, chicos, nos vemos. Espero que les vaya muy bien en todo lo que rindan ahora. Y bueno, está el foro de consulta para cualquier duda que tengan, ¿sí? Y bueno, ya después van a poder descansar porque ya llegan las vacaciones. Mucho éxito en todo y bueno, nos vemos. Que anden bien. Adiós. Adiós, chicos. Que les vaya bien.